¿Qué tal? Bienvenidos a otro Resiliente. El día de hoy estamos con un veterano de guerra. Estamos con un personaje que a mí me llamó la atención desde que entré a trabajar a la compañía, en mi primera compañía de redes de mercadeo. Pero me llamó mucho la atención porque normalmente las redes de mercadeo están llenas de puras personas que no son profesionales, que son personas que vienen de trabajos tradicionales y trabajos comunes, digámoslo, de esa manera. Y él, la manera como hablaba, como se expresaba, yo decía, bueno, él se ve estudiado, se ve que fue a la escuela, se ve que se sabe conducir de una manera diferente. Lo vi como un profesional y me llamó mucho la atención porque resaltaba, ¿no?, sobre el resto de las personas. Y la verdad es que me dio mucho gusto cuando aceptó mi invitación para que platicáramos un rato. Sé algunas partes de su historia, pero quiero darle oficialmente la bienvenida a Baltasar Ávila. Muchas gracias, Armando. Estoy aquí para servirte. Gracias, Baltasar. Oye, pues mira, para empezar quisiera comenzar con eso precisamente, ¿no? ¿Cómo llegas a las redes de mercadeo? Por ahí tengo algunos pedacitos de tu historia, pero me gustaría que nos contaras, porque efectivamente las redes de mercadeo llegan muchas personas que vienen de trabajos, no de profesiones. Tú eres profesionista, fuiste a la universidad. ¿De qué te recibiste y de dónde eres, dónde estudiaste? Sí, bueno, mira, yo soy mexicano, nací en el estado de Michoacán, en una familia de campesinos muy pobres. Y pues obviamente no me gustaba la vida esa que llevaba y me moví a la Ciudad de México con la intención de estudiar, porque desde el principio me gustó la escuela. Llegué con la primaria a los 15 años, yo solito en ese monstruo de ciudad. Y ahí estudié la secundaria, la preparatoria y la carrera de licenciado en Derecho en la UNAM. Me gradué y ejercí fundamentalmente en materia penal y materia civil. Ok. Y cuando yo estaba ya cosechando los frutos de mis estudios, de mi trabajo, en una ocasión pues tuve la desgracia de vomitar sangre y cuando pasó el tiempo y me hicieron estudios, me dijeron que tenía cirrosis hepática terminal. Tenía ya 6 meses de vida en promedio y recorrí todos los hospitales de la Ciudad de México donde hacían trasplantes y sí hacían trasplantes, que era mi única solución, pero la espera era mínimo de 3 años y pues no me alcanzaba el tiempo. Oh, wow. Fue así como miré hacia Estados Unidos, fui a la embajada, conseguí una visa, volé para acá al hospital Stanford y me encontré con que no era tan fácil porque el trasplante hace 26 años costaba $365,000. Y un turista pues no califica. Sí, claro, no. Entonces, sí. Batallé mucho, Ajá. pero aquí viene una enseñanza muy importante, que cuando uno no se rinde, cuando tú peleas, cuando le buscas, cuando insistes, y sobre todo también yo creo que esta es una parte sensible que no me gusta decir mucho, pero yo creo ahora en eso, que cuando uno cree en Dios y le pide fervientemente a Dios, creo que Él obra, porque lo mío fue un milagro. De no calificar, de pronto uno de los médicos que me atendía me empezó a ayudar porque dice que mi historia se parecía a la historia de su papá. Su papá había sido abogado mexicano, se había venido con ellos de chiquitos y eran 3 hermanos. 2 de ellos trabajaban en el hospital Stanford en trasplantes de hígado y él trabajaba en el hospital del condado. Sí. Él me ayudó, hizo trámites y recibí el seguro médico del gobierno. En cuanto lo recibí, pues Stanford me recibió, ya no me dejó salir. Sí. Y cuando me hicieron el trasplante, según contaron después, me quedaba un promedio de 3 días de vida. Estuve al borde. En la línea. Sí, en la línea. Entonces, cuando yo ya estuve bien y tenía necesidad de trabajar, los médicos me dijeron, no te puedes regresar a México porque necesitamos darle mantenimiento, estar checando el funcionamiento. Te tienes que quedar, me dijeron. Y me tuve que quedar, pero ahora tenía que sobrevivir. ¿De qué iba a trabajar? Ya no podía ejercer la carrera. Sí. No hablaba el inglés, no tenía documentos legales. Empecé desde abajo, limpiando casas en el área de la Bahía, en San Francisco, San José, California. Me moví a Fresno, una área semi-rural de una ciudad pequeña, y aquí entré a trabajar al campo. Entonces, cuando no estás a gusto, cuando no estás contento con lo que tienes y no te resignas, buscas.
Sí. Yo mucho le digo a la gente, mira, si no estás contento, si no estás feliz con lo que tienes, muévete porque no eres un árbol. Claro. Nosotros nos podemos mover. Yo me moví, empecé a buscar y encontré algo que en mi vida había escuchado, que se llama redes de mercadeo. Yo no sabía lo que era eso, pero me pareció que era lo que más se adecuaba a mis circunstancias. Claro. Porque era hablar con la gente, porque era formar organizaciones, porque no era trabajo físico, porque prometía ganar más. Y empecé hace como 19 años, 20 años creo, empecé. ¿Cuánto tiempo estuviste limpiando casas en el campo antes de descubrir las redes? Estuve como 2 años limpiando casas, aquí estuve como otros 2 años trabajando en el campo y hice otros trabajos por ahí, empecé a vender joyas por catálogo, vendí fresas, pero me quería salir de esos trabajos y no podía, hasta que entré a trabajar en una organización comunitaria también, era organizar los vecindarios y era más fácil porque también era lo mío, era hablar con gente. Y de allí alguien me conoció de una empresa de multinivel, se sentó conmigo, me expuso el panorama y empecé. ¿No habías oído tú historias antes del multinivel como muchos de nosotros? Jamás había conocido el multinivel, jamás, yo no sé por qué, nunca había oído de ninguna compañía. Sí, jamás. Ni en México. Ni en México, para mí fue totalmente nuevo. Y entonces empezaste desde cero. ¿Qué era? ¿Esa compañía era de productos, de servicios? Sí, era una compañía de productos para el hogar. Y el sistema no era muy bueno, el plan de pago no era muy bueno. Por cada cliente ganábamos como $350 por cada orden. Y sin embargo, en el tercer año, al estar allí, ganaba yo $4,000 al mes, que en aquel entonces ganaban 300 a la semana. El mes eran como de 1,200 en un trabajo común, y allí yo estaba ya ganando 4,000. Mucho más. Entonces le agarré amor a redes de mercadeo. Pero después empecé a conocer más, obviamente empecé a interactuar con otras personas de otros movimientos y encontré una mejor opción. Sí. ¿Cuánto tiempo estuviste en esa compañía? ¿En cuántas compañías has estado? He estado en 5 compañías, esta es la última, obviamente. Estuve 3 años en la primera, en la otra estuve como 4 años, en otra, así, me he llevado como 18, 19, 20 años, no sé, más o menos, en multinivel. Para alguien que ha estado así, con tantas compañías y todo, ¿qué podrías decir tú que es como un parteaguas o una referencia importante, ¿no? Al momento de estar escogiendo una compañía de redes? Bueno, indudablemente cuando uno tiene experiencia, entras a las compañías que se te cruzan por el camino. No entras escogiendo la compañía te escoge a ti. Y eso me pasó a mí. Entonces no tiene uno la capacidad ni el conocimiento para decir, esta es la empresa. Pero con el tiempo vas conociendo, vas entendiendo y empiezas a escoger. Te llega un momento de esa capacidad de decir, esta no, esta sí. Por ciertas circunstancias, ciertas características. Y eso pasó conmigo. Sí, ¿qué dirías tú que, por ejemplo, si tú pudieras aconsejar a alguien, no sé, alguien que está considerando las redes, ¿no? Empezar a hacer redes de mercadeo, empezar a hacer multinivel, como 3 aspectos importantes que una compañía de redes tiene que tener, o en qué te debes de fijar al momento de escoger una compañía? Yo creo que en primer lugar que sea una compañía sólida, que no te lleve al fracaso, que no quieren, porque lo que pasa mucho en redes de mercadeo es que las compañías inician, pero con bases muy endebles, muy falsas, y quiebran. De 10 compañías que empiezan, 9 no pasan el 5º año. Y la gente es muy dada a irse por las nuevas. Porque les venden la idea de que si tú empiezas primero, vas a ser de los grandes, y no es necesariamente cierto. Entonces, primero, que una compañía sea sólida, que tenga una infraestructura consolidada, no deudas, y que sea un solo dueño. 2 o más, peligro. Se pelean, se dividen y fracasan. Y la compañía ya desaparece. Ese es el primer lugar. Segundo lugar, liderazgo. Yo creo que todo empieza y todo termina con el liderazgo. Y aquí el multinivel tiene mucha deuda con los distribuidores, porque el liderazgo está fallando en la mayoría de las empresas. Generalmente a los dueños de las compañías les importa la ganancia. Correcto. Se fundan compañías para la ganancia del dueño, no para el servicio de la gente. Correcto. Y cuando el dueño nada más está pensando en su ganancia, no le importa qué reglas hay abajo. Obviamente ponen reglas que no se respetan.
Y hay muchas cosas muy feas dentro del multinivel que hacen que la gente se lastime, que hacen que la gente ya no crea en redes de mercadeo, que hacen que la gente tenga historias de horror dentro de las redes de mercadeo. ¿Te ha pasado algo así en alguna de esas compañías? ¿Qué te pasó? ¿Cómo no? Por ejemplo, en donde estábamos, el CEO de Estados Unidos dijo, yo me voy a fundar mi propia compañía porque aquí hay esto y esto y eso. Nos planteó una serie de anomalías y dijo, el que me quiera seguir, que me siga. Y todos, o la mayoría, lo seguimos. Pero no duró esa compañía más que 3 años. Y cuando ya estaba yo en una posición bien, que ganaba arriba de los 100,000 al mes, de pronto quebramos todos. Nos quedamos sin empresa. Y cuando te quedas sin empresa y ya estás acostumbrado a ganar bien, empiezas a buscar, ya con un poquito más de conciencia. Wow. ¿Qué dirías tú, por ejemplo? Me imagino, está el aspecto financiero, pero esto lo he platicado en otras conversaciones con profesionales de las redes. Siempre hay un momento de inflexión, siempre hay un momento donde te rompes, te partes. ¿Qué momento has vivido tú? Me imagino que han sido varios, porque es difícil, digo, personalmente tengo más de uno, ¿no? ¿Cuáles han sido los momentos que te han marcado más a ti? Profesionalmente, pero ojo, sabemos que esta profesión se involucra mucho también o se mete mucho en tu vida personal, que se convierte en un estilo de vida. Entonces, ¿qué momentos han sido, sí, profesionalmente, pero que también han afectado tu vida personal? Sí, yo creo que tiene que ver con lo que acabo de decir, el liderazgo. Uno tiene una imagen de alguien que está enfrente de ti como un gran líder y de pronto descubres que no lo es. Entonces descubres que esa persona fingía ser líder. Por ejemplo, alguien hablaba de ser íntegro y después le descubrimos que de integridad no tenía absolutamente nada, que todo era manipular, engañar, hacer creer, y por atrás era toda otra realidad. Wow. Era aprovecharse de la gente, sacarle el mayor provecho a la gente y servirse de la gente. No son líderes auténticos, no están al servicio de la gente. Por eso cuando encontramos líderes auténticos que se preocupan por los demás antes que por sí mismos, nos sacamos la lotería. ¿Cómo reconoces? Digo, me imagino que con la convivencia, ¿no? Diaria o periódica con tus líderes, pero ¿cómo reconoces un buen líder? ¿O cómo escoges un líder? Si ya tienes esa noción, a lo mejor como lo mencionaste, alguien que es completamente nuevecito, tanto la compañía como el líder lo va a escoger, ¿no? Porque va a ser alguien que te vas a encontrar, que se te va a acercar. Pero si ya tienes tú algo de experiencia en redes o en negocios o en algún tipo de emprendimiento y tienes la oportunidad de escoger a un líder, ¿cómo escoges un líder? Y esta pregunta, porque a mí me la han hecho en algunas ocasiones, me gustaría mucho saber tu punto de vista. ¿Cómo escoges un líder? ¿Te vas por un líder que sea nuevo, que esté ganando mucho? ¿Vas a buscar a los grandes líderes? ¿Cómo escoges ese líder y cómo te das cuenta que sí sea de verdad? Esa pregunta me parece bien, sumamente importante, sobre todo para la gente nueva, porque en general la gente inexperta busca a los más grandes. Cuando yo estaba buscando una nueva empresa, me puse a hacer investigación de esa empresa. Me tardé como, en la empresa en que ahora estoy, me tardé como 2 meses investigando. Pero yo sabía que un líder muy de arriba, ganando ya mucho dinero, es un líder muy ocupado. Y que si yo quiero que ese líder esté a mi servicio, me va a costar más trabajo. Entonces, tampoco quiero irme al otro extremo, de buscar a alguien que no sea todavía una persona fogueada. Claro. Entonces, yo me incliné por algo que sea término medio. Una persona que tenga la experiencia, que esté ganando, que sea ejemplo, pero que también tenga el tiempo y la disponibilidad para estar al servicio de tu organización. Claro. Alguien me decía, pues busca al dueño. Y así se van la mayoría. Busca al dueño, siéntate con él. Y es muy bonito ir y claro, el dueño te va a atender y te va a ofrecer seguramente un buen servicio. Pero yo sabía que el dueño no iba a poder estar 100% a mi servicio, incluso para contestar llamadas. Sí, correcto. En cambio, una líder local, alguien que no sea a lo mejor la más grande líder, pero que puede estar muy a la mano y muy al servicio. Y creo que eso es lo mejor. Sí, claro, alguien que pueda hacer equipo contigo, ¿no? Pero que también pueda aportar algo. Claro, que tenga experiencia y que tenga los resultados. Sí. Según tu punto de vista,
me imagino que has visto grandes cambios, ¿no? En cómo se hace este negocio. Claro, por supuesto. ¿Cuáles son, según tu punto de vista, cuáles son los cambios más trascendentales? O sea, los que van a tener más impacto en cómo los afiliados de cualquier empresa van a conducir sus negocios a partir de tecnología, planes de pago, de la situación del país, la economía mundial, etcétera, etcétera. Yo hablaría de 5 o 6 características. Primero, lo que dije al principio, que es el liderazgo. Segundo, el producto. Si el producto no es de altísima calidad que dé resultados de impacto, ahí estamos en una situación vulnerable. Sí. Y esto es importante porque hay quienes dicen dentro de las redes que el producto no importa. Es toda una corriente que dicen el producto es nada más la fachada para llegar a la gente. Lo que importa, incluso han dicho, si fueran piedras, piedras vendemos. Y yo no coincido con eso. Yo creo que el producto es sumamente importante. Sí. Si el producto es tan bueno, tu red empieza a moverse por el producto. Entonces el segundo elemento es el producto. Yo creo que el tercero es el plan de pagos. En efecto, tienes que tener un buen plan de pagos muy atractivo para la gente. Un plan de pagos que sea para todos los niveles, para los que empiezan, para los del medio y para los de arriba, porque hay planes de pagos que enfocan para los de arriba y hay planes de pago que enfocan cuando empiezas. Sí. Son como una carnada, te voy a soltar al principio y después te voy a recortar. Hay esos tipos de planes de pagos. Pero también creo que la infraestructura es fundamental. Que tengas patentes propias, que tengas fábrica propia, que no seas muy vulnerable en la materia prima. Porque hay compañías que manufacturan todo. Sí. No tienen fábrica, no tienen patentes propias, todo lo maquilan, le ponen sus nombres, sus etiquetas y lo venden como si fueran propios. Sí. Y te pones en vulnerabilidad porque dependes de un tercero. Sí, correcto. Y yo creo que esos 4, más la ética, la moralidad, el servicio a los demás, el liderar con el corazón para que la gente vea que les preocupas, que el líder está al servicio de la gente, eso es fundamental también. Sí. Creo que todo eso lo hemos encontrado en esta empresa. Sí, correcto. ¿Qué buscas, por ejemplo, en un prospecto, en un socio, cuando estás platicando con alguien, a la hora de estar clasificando a las personas, alguien con tu experiencia, ¿qué es lo que buscas en un líder ideal o alguien? ¿Buscas a alguien que puedas formar desde abajo o buscas a alguien que ya traiga ciertos cimientos, ciertas bases, cierta experiencia? Bueno, ya sabemos que por las estadísticas sabemos qué tipo de gente nos encontramos en la calle, ¿no? Qué tipo de gente hay afuera. Y nosotros ya sabemos que encontrar los diamantes, no importa que sean en bruto, es muy difícil encontrarlos. Entonces es una búsqueda eterna, pero la palabra clave está lo que tú dijiste, la clasificación. Yo les digo a la gente que uno de los principales dones que una persona debe tener es el don de la clasificación desde la primera vista. Tiene uno que aprender a clasificar, no nada más en la personalidad de la persona que tienes enfrente. Y eso lo determinas en cuanto te saluda, cómo te mira, cómo se viste, claro, cómo se sienta, cómo todo. Sí. Entonces, no nada más clasificar qué personalidad es, sino qué quiere y qué potencial tiene la persona. Y entonces, en el común de las personas, vamos a encontrar que son personas que no están todavía formadas y preparadas para el éxito. Y que nos vamos a enfrentar a una situación de llevarlas de cero hacia adelante, siempre y cuando haya una característica en ellos: el hambre, el deseo ferviente de querer. Y los clasificamos primero de palabra, porque le preguntamos y ellos responden. Y yo tengo muy sabido que las palabras son palabras, porque a los días, a los meses, esas palabras dijeron todo lo contrario de lo que estábamos escuchando. Entonces yo aprendo a que me importan las palabras, pero más me importan los hechos. Y cuando yo veo que la palabra no se respaldó en los hechos, pues obviamente yo entiendo que es una persona que o va a ser consumidor habitual de cada mes, o va a ser un consumidor de vez en cuando, o va a ser alguien que quiere ganar poquito dinero, 100, 200, 300, 500 al mes, o va a ser alguien que en efecto se va a esforzar para ganar mucho dinero. Entonces, hago 4 clasificaciones más o menos.
y no pierdo mi tiempo, como nos han enseñado aquí. Formas grupos en donde tú sabes a qué grupo pertenece cada quien y le das el trato que se merece según su clasificación. Sí. Con los de abajo ríes, bromeas, son cuates y hacen memes, pero no pides, no exiges, no nada, ahí lo sueltas. Ajá. Y con los otros, con los que sí se comprometen, por lo menos ya empiezas a ver cómo se van comprometiendo y un poquito ya la manita un poquito más dura ahí con ellos, ¿no? Sí, ajá. ¿Por qué se van las personas del negocio de redes de mercadeo? Se van generalmente por falta de visión. Porque cuando la gente no tiene la visión, en primer lugar la visión, y la visión es mirar lo que todavía no está enfrente de ti, ¿verdad? Ajá. Mirar lo oculto, pero mirarlo de una forma real. Y cuando hay visión, hay convicción y certeza. Cuando están estos dos elementos, la gente sabe que lo va a lograr. Pero cuando la gente se imagina que el resultado va a ser inmediato y va a ser como por arte de magia, se decepcionan. La gente se decepciona por no tener resultados. Y yo lo he dicho muchas veces, personas que no tienen resultados, que iniciaron queriendo resultados y que no tienen resultados, tarde o temprano se van. Yo esto lo he visto por casi 20 años, que la persona que no tiene resultados se va. A mí no me extraña nada cuando alguien que estuvo 2 o 3 años en la empresa de pronto se va a otra empresa, porque ya sé que esa es la lógica en las personas. Si una persona no se quiere ir, tiene que tener resultados. Una persona con resultados no se va. Claro. Sí. Entonces las personas se van por falta de resultados, y fueron falta de resultados por falta de visión, por falta de disciplina, porque a veces el trabajo es bien duro, a veces tienes que pasar procesos en donde tú ves que a tu lado todo el mundo está avanzando y tú no avanzas. Correcto. Y tú dices, bueno, y yo, si estoy haciendo mi trabajo, si estoy haciendo todo, ¿por qué no avanzo? Porque también entra la casualidad. No necesariamente la suerte, pero la casualidad. De pronto te encuentras a la persona que estás buscando, pero encontrarla es como buscar una aguja en un pajar. Y lo único que nos queda es seguir insistiendo. No salir de la fase 1, que es como cuando iniciamos. Claro. Seguir buscando gente. Fíjate que acabas de decir algo muy interesante. No encuentras a la persona que estás buscando. Y esto personalmente a mí me ha sucedido muchas veces, que te enfocas tanto en esa persona ideal que de pronto me he parado así en seco y he dicho, bueno, estoy buscando a esta persona que pueda hacer esto, que pueda decir esto, que pueda. ¿Y si mejor yo soy esa persona que estoy buscando? Claro. Tienes que empezar por ahí. Ajá, exacto. Entonces, ¿cuánto tiempo? Y dijiste algo que dije, ahí va a ser la siguiente pregunta. Dices, una persona que está trabajando, una persona que está haciendo todo, una persona que no se le ha dado esa casualidad a lo mejor de encontrarse a alguien, o que sea como él, o sea, que sea como tú mismo, o que tenga la capacidad y el interés y la disponibilidad de duplicarte, de ser otro tú. Entonces, ¿cuánto tiempo alguien debe de aguantar? O sea, ¿qué factores debes de tomar en cuenta? Porque si dices, ok, a lo mejor si se acerca alguien de tu equipo contigo y te dice, ay, mi líder Baltasar, fíjate que no estoy ganando ahorita, que la renta ya la tengo encima, que el pago de la casa, y a lo mejor lo sientas y le dices, bueno, a ver, estás haciendo esto, estás haciendo eso, y lo llevas a realizar una retrospección donde esa persona se dé cuenta que realmente no está haciendo el trabajo, no está haciendo las cosas que debería de estar haciendo. Pero alguien que sí está haciendo el trabajo, alguien que sí se está conectando al sistema, alguien que sí está saliendo a la calle, alguien que sí está haciendo en redes sociales y que se acerca contigo, ¿cuánto tiempo alguien debería de esperar o dónde buscas que suceda esa casualidad? Mira, la primera parte que hay que entender es que nosotros debemos ser las personas correctas. Cuando tú eres la persona correcta, y la persona correcta es la persona que ya está formada en lo esencial, que sabe que el trabajo le gana a todas las demás cualidades. Correcto. El trabajo le gana a la inteligencia, el trabajo le gana a la capacidad verbal, el trabajo le gana a los dones que la persona puede tener. Cuando tú estás trabajando, pero además tienes toda la claridad, toda la convicción, toda la emoción, ahí se da la ley de la atracción. Sí. Es imposible no tener éxito. Sí. Es imposible no tener éxito cuando tú eres la persona adecuada. Ahora, si tú eres la persona adecuada, vas a tener éxito. ¿Cuándo?
Ahí es donde entran ciertas circunstancias, pero vas a tener éxito. ¿Cuánto tiempo debe aguantar una persona? Todo el tiempo que sea necesario. ¿Años? Sí, años, mientras tenga vida. Hasta el último día de su existencia debe estar haciendo las bases para un día tener éxito. Y a lo mejor no eres el gran líder ganando los millones, pero sí vas a poder vivir de la empresa si eres la persona adecuada. Porque alcanzar los primeros rangos o ser un líder mediano en rangos no es difícil tampoco. No es como la cosa del otro mundo que no se pueda. Claro, sí. La clave de la derrota está en que no hacemos las bases con la disciplina, con la constancia. Ahí me gusta poner el ejemplo de la gota de agua. La gota de agua, ¿por qué perfora la roca? Porque está ahí. Porque cayendo está todos los días ininterrumpidamente cayendo. No para. Y nosotros a veces somos como la gota de agua, muy frágiles. Y nos encontramos rocas. Pero la insistencia y la persistencia continua y permanente a través del tiempo, sin pausas, nos lleva al éxito. Correcto. Baltasar, tu esposa hace el negocio junto contigo. Sí. Ella ya estaba haciendo el negocio, te le encontraste, la prospectaste a ella y dijiste, la conocí dentro de redes de mercadeo. ¿Ella ya estaba haciendo redes? Sí, ella estaba haciendo redes, sí. ¿Y cómo se dio de todo? Es difícil, te digo esta pregunta porque hay muchas personas allá afuera haciendo el negocio en familia, en pareja. Hay otras personas que les cuesta mucho trabajo a lo mejor hacer que su pareja se suba al barco también y que tenga la misma perspectiva, que tenga la misma visión. ¿Cómo fue ese proceso? Me imagino que fue un poquito más sencillo si ella ya estaba haciendo redes. Sí, claro. Yo siempre fui su patrocinador, no personal, pero sí, siempre estuve arriba y ella era una persona que tenía muchos deseos de aprender y me empezó a seguir, me empezó a hacer caso. Llegó un momento en que las circunstancias nos acercaron más y después se dio lo de la relación. Y una vez que se dio lo de la relación, pues nos fortalecimos mutuamente porque ella tiene cualidades que no tengo yo y yo tengo cosas que ella no tiene. Entonces, cuando juntamos, ella es de una personalidad amarilla, yo de un rojo, entonces funciona perfectamente. Sí. Y entonces cuando hay que ver personas de su personalidad o mujeres, yo la empujo por delante a ella y ha funcionado muy bien. Esa fórmula de pareja funciona muy bien porque no digo que no funcione el individuo solo o la mujer sola, pero siempre hay límites, por ejemplo los esposos celosos o las mujeres celosas. Claro. Entonces, pero cuando te ven en pareja hay más confianza con las personas, se acercan más a nosotros. Entonces, ¿ustedes salen a trabajar juntos? No siempre, pero en general sí, y dependiendo de la persona que sea. Y no te quiero preguntar, ya sabes, lo clásico de cómo te ves en 5 años, en 10 años y todo, pero sí, ¿cómo te ves a ti mismo en tu siguiente etapa, en el siguiente capítulo, en la siguiente transformación? Que indiscutiblemente me imagino que has de haber tenido muchas, ¿no? Durante tu vida profesional. ¿Qué sigue para ti? Sí, indudablemente me veo impactando muchísimas vidas a nivel internacional. Yo creo que tengo ciertas características que, si bien es cierto, todavía no me hacen un líder acabado. Yo creo que nunca se acaba de aprender. Sí tengo ciertas condiciones que me permiten llegar allá. Sí. El conocimiento, la experiencia, ¿no? Por la misma edad, por el mismo años haciendo el multinivel. Entonces, ciertas cualidades para tratar a las personas, y eso nos está llevando ya hoy en día a una explosión muy, muy sustancial en la red que ahora tenemos, que es una red pequeña, pero que vienen líderes emergentes de altísima calidad. Y se va a dar ese salto cualitativo que todos estamos buscando. ¿Qué crees que le hace falta a esta industria? Yo creo que lo fundamental que le hace falta a la industria es el liderazgo de calidad, el liderazgo de corazón. Porque en la industria se dan pues cosas como que se roban entre ellos, se desprestigian unos a otros, se ponen piedras en el camino unos a otros, hay mucha envidia, mucho egoísmo. Y sobre todo hay mucho la idea de que primero yo y luego los demás. Y eso afecta muchísimo. Hay mucha falsedad, mucha mentira, exageración
e incluso en sus propios servicios o productos exageran mucho las cualidades. A veces no son productos tan de alta calidad y los ponen como la última Coca-Cola del desierto. Claro, sí. Y por eso después toda la industria, ¿no?, tiene la mala fama. ¿Cómo lidias con eso? ¿Cómo lidias con un rechazo sin escuchar, por ejemplo? Porque tal vez, digo, y cada persona podrá tener sus razones personales, particulares, a lo mejor de no iniciar este negocio, de no iniciarse en redes de mercadeo, etcétera. Pero cuando alguien te dice, no, ¿sabes qué, Baltasar? A mí ni me digas nada de eso, no quiero saber porque ya sé cómo son esas cosas. Ya. Por la propia dinámica del multinivel. Si analizamos cuántos socios hay en una empresa y cuántos realmente tienen éxito, vemos que es una ínfima minoría. Entonces, cuando una ínfima minoría son los que tienen éxito y la inmensa mayoría no, esa inmensa mayoría va a hablar negativamente. Son más las experiencias negativas que las experiencias positivas. Y eso se debe en gran parte al liderazgo del que estamos hablando. De tal manera que yo diría que hoy en día la industria necesita una reforma. Así como se dan reformas en lo social, en lo económico, un sindicato. En la industria del multinivel también se requiere una reforma, una limpieza profunda de todas las prácticas, malas prácticas que hay en la industria. ¿Qué cambiarías de la industria? ¿Qué ajustarías de tu punto de vista? ¿Qué es lo que está de sobra y qué le hace falta? Sí, empezando por la ética. Ajá. Mucha ética por delante, mucha moralidad por delante. No mentir, no engañar, no exagerar, no presentar los productos o los servicios como mágicos, como que solucionan todo tipo de problemas cuando sabemos que no es así. Sí. Decir la verdad. Sí. Decir que las cosas son como son y no como quisiéramos que fueran. Y no engañar a las personas, no mentirles a las personas, no hacerles creer una realidad que a veces sabemos no se va a dar. Por ejemplo, cuando hay líderes que presentan sus cheques o sus ganancias por delante a alguien que no tiene la experiencia, le hacen creer que él también en poco tiempo, basta con que se inscriba y le dé, ya lo va a lograr. No les hablan con la verdad. Correcto. A la gente habría que hablarle con la verdad, decirle que esto es difícil. Sí. Pero que lo que hace allá afuera también es difícil. Este difícil tiene una enorme recompensa, que aquí sí hay futuro y allá no lo hay. Correcto. Pero hay que decirle que hay que trabajar y que hay que trabajar duro. Y que no es fácil y que le van a costar lágrimas posiblemente, pero lágrimas que traen una enorme recompensa. Correcto. Me gustaría tener ya conversaciones un poquito más concretas que pudieran a lo mejor ayudar a ese miembro nuevo, a ese afiliado nuevo, personas que están comenzando, personas que a lo mejor que no están comenzando, pero que es su primera vez manejando ya equipos de 5 o 6 personas. Cosas ya más técnicas, ¿no? De experiencias, cómo lo has hecho tú, qué te ha servido y todo. Pero me gustaría cerrar esta primera parte contigo con algún mensaje que le quisieras dar al afiliado que está pensando ahorita en tirar la toalla. Ya, yo creo que la persona tiene que ponerse a pensar, a analizar su situación. Tiene que determinar qué opciones tiene en la vida. Y si tiene una opción diferente a la que le estamos proponiendo, que le dé por esa opción. Pero yo creo que no hay opciones. Claro. La gente está en un callejón sin salida. Está en un túnel donde no se mira la luz al final. Y yo creo que aquí, con todo lo difícil que puede ser, esta sí es una verdadera opción. Porque sobre todo si eres una persona sin capital, ¿qué hace una persona así que no tiene capital? Claro. Está condenada a un trabajo por horas. Y la vida se le va a ir allí. No hay salida. No vamos a querer hacer lo que nos guste, sino lo que sea necesario hacer. Los quiero dejar con ese mensaje. Muchas gracias, Baltasar. Y ya quedamos comprometidos para hacer una segunda parte. Ojalá que venga Pati también, ¿no? Nos ponemos a platicar. Y pues nosotros nos vemos en el siguiente Resiliente. Gracias. Claro, gracias.